¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos criminales fueron tan peligrosos que ni siquiera se les podía grabar en prisión? Desde el rastro mortal del asesino de Green River hasta Charles Bronson, el prisionero más temido de Gran Bretaña. Hoy verás por primera vez imágenes prohibidas y testimonios escalofriantes de los rostros más oscuros del crimen. Número 1. Charles Bronson, el prisionero más temido de Gran Bretaña. Michael Gordon Peterson, más conocido como Charles Bronson, nació el 6 de diciembre de 1952 y se ganó la reputación de ser uno de los hombres más peligrosos que jamás hayan estado en las cárceles británicas. Su juventud fue caótica, lo que preparó el terreno para un futuro lleno de violencia. Desde joven, Bronson mostró una disposición a la lucha, haciéndose conocido por su participación en peleas callejeras y su temperamento feroz. Su trayectoria delictiva se intensificó drásticamente en 1974 cuando intentó robar una oficina de correos en Luton. Armado con una escopeta recortada, Bronson participó en un feroz tiroteo con agentes de policía, hiriendo a varios antes de ser finalmente capturado. Su juicio expuso un patrón de comportamiento errático y agresivo y una flagrante negativa a respetar la autoridad. Con frecuencia interrumpía las sesiones del tribunal, atacaba al personal penitenciario y era conocido por sus arrebatos explosivos que lo hacían temido dentro y fuera de la prisión. Considerado mentalmente inestable, Bronson fue trasladado a Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Sin embargo, incluso allí, continuó con su comportamiento violento, atacando a otros pacientes y simulando situaciones de rehenes. Durante este período, adoptó el nombre de Charles Bronson, inspirado en el famoso actor de Hollywood, lo que reflejaba su deseo de forjar una identidad más imponente. La notoriedad de Bronson no hizo más que crecer a medida que fue transferido a varias prisiones de máxima seguridad, incluyendo Parkhurst y Wakefield. Las autoridades penitenciarias impusieron estrictas medidas de seguridad para controlar sus frecuentes episodios de violencia a pesar de las duras condiciones en las que se encontraba. Bronson aprovechó su tiempo para transformarse físicamente y expresar su creatividad, escribiendo un libro titulado Solitary Fitness, que detallaba sus rutinas de entrenamiento y su vida tras las rejas. Su infamia alcanzó su punto máximo en 1998 durante una dramática crisis de rehenes en la prisión de Birmingham, donde retuvo a 2 reclusos a punta de pistola y exigió un helicóptero para escapar. El enfrentamiento duró horas, revelando su capacidad para el caos. Incluso en confinamiento hoy en día, Charles Bronson sigue siendo un símbolo de rebelión y amenaza en el sistema penal británico. Nos vemos la próxima vez. Número 2. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer, a menudo llamado el caníbal de Milwaukee, fue responsable de los horrendos asesinatos de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Sus crímenes se encuentran entre los más horrendos de la historia criminal estadounidense. La historia de Dahmer es una historia de complejos trastornos psicológicos que incluyen manipulación, violencia creciente e impulsos profundamente arraigados. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, tuvo una infancia aparentemente normal, pero con señales inquietantes de ayudar a quienes pudieran tener problemas. Desde pequeño, Dahmer mostró fascinación por los animales muertos, coleccionándolos y diseccionándolos. El matrimonio problemático de sus padres y su posterior divorcio durante su adolescencia aumentaron su creciente sensación de aislamiento y entumecimiento emocional. Estas experiencias allanaron el camino para los actos horribles que vendrían después. El primer asesinato conocido de Dahmer ocurrió en 1978, cuando tenía 18 años. Su víctima, Stephen Hicks, fue atraído a su casa, golpeado con una mancuerna y estrangulado. Esto marcó el comienzo de una ola de asesinatos que duró una década. El método de Dahmer consistía en atraer a las víctimas a su apartamento, drogarlas y agredirlas sexualmente antes de asesinarlas. Lo que distinguía a Dahmer era su grotesca práctica de desmembrar cuerpos y, en algunos casos, su práctica de la necrofilia y el canibalismo. Guardaba partes de sus víctimas como trofeos, ocultándolas en su apartamento o en la nevera. Con el paso de los años, Dahmer perfeccionó su enfoque, aprovechándose principalmente de hombres vulnerables, incluyendo a muchas personas marginadas o sin hogar. Esto hacía menos probable que sus desapariciones se detectaran de inmediato. La capacidad de Dahmer para aparentar normalidad le permitió evitar sospechas durante años.
Su captura se produjo en 1991 cuando una posible víctima, Tracy Edwards, escapó y alertó a la policía. Edwards condujo a las autoridades al apartamento de Dahmer, donde encontraron fotografías de cuerpos desmembrados, restos y pruebas de su canibalismo. Dahmer fue arrestado y acusado de 17 asesinatos. Diagnosticado con trastorno límite de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad, fue declarado apto para ser juzgado. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Su caso conmocionó al país y desató el debate sobre la intervención temprana para personas con tendencias violentas. Dahmer fue asesinado por un compañero de prisión en 1994 mientras cumplía condena. Su nombre sigue siendo sinónimo de algunos de los capítulos más oscuros de la historia criminal estadounidense. Número 3. Dennis Rader, el asesino BTK y su doble vida. Dennis Rader, más conocido como el asesino BTK, nació en Kansas en 1945. Desde pequeño, albergó oscuras fantasías sobre torturar y asesinar mujeres. Sus brutales crímenes comenzaron en enero de 1974 con la familia Otero: Joseph Otero, de 38 años, su esposa Julie, de 33, y sus dos hijos, Joseph Jr., de 11, y Josephine, de 9, fueron sus primeras víctimas. La crueldad de Rader fue espantosa. Ató, torturó y asesinó a toda la familia, marcando el inicio de una serie de asesinatos aterradores. Su violencia no terminó ahí. En abril de 1974, Rader atacó a Catherine Bright, de 21 años, utilizando sus métodos característicos de ataduras y estrangulación. Durante los años siguientes, continuó su racha de asesinatos, cobrándose víctimas como Maureen Hedge y Vicky Vaguerla, mientras llevaba una vida aparentemente normal. Durante el día, Rader era un miembro respetado de la comunidad. Se desempeñó como presidente de la Iglesia Luterana de Cristo y actuó como líder de los Lovatos Scouts, ocultando a la perfección su monstruoso alter ego tras una imagen de respetabilidad. A medida que aumentaba el número de víctimas, la presión policial se incrementó. El afán de atención de Rader finalmente lo llevó a su captura. En 2005, envió un disquete a una cadena de televisión detallando su próximo asesinato planeado. Los investigadores rastrearon el disco hasta él, poniendo fin a décadas de terror. Número 4. Rodney Alcala, el engañoso fotógrafo. La vida de Rodney Alcala es la inquietante historia de un depredador disfrazado de encanto. Nacido como Rodrigo Jacques Alcala Bucor el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas, su infancia fue inestable. Tras la partida de su padre, Alcala se mudó con su madre y sus hermanos a Los Ángeles. A los 17 años, en busca de un rumbo, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, su carrera militar fue breve. Sufrió una crisis nerviosa y le diagnosticaron trastorno de personalidad antisocial, lo que presagiaba una vida marcada por la crueldad y el engaño. A pesar de sus problemas de salud mental, Alcalá usó su carisma, inteligencia y atractivo para engañar a muchos. Tras esta fachada se escondía un monstruo. Se mudó a Nueva York, adoptando el alias de John Berger. Utilizando la fotografía como señuelo, prometía a las jóvenes oportunidades de modelaje que no eran más que trampas. Una de las primeras víctimas fue Cornelia Criley, de 23 años, quien fue violada y estrangulada en junio de 1971. Otra fue Ellen Hoover, quien desapareció en julio de 1977 tras acceder a una sesión de fotos con Alcalá. Sus restos confirmaron otra pérdida de vida en su retorcida juerga. Los crímenes de Alcalá pasaron desapercibidos durante años, a pesar de ser arrestado en múltiples ocasiones. Sorprendentemente, en 1978 apareció en el programa de televisión The Dating Game, mientras seguía cometiendo asesinatos. Exteriormente, parecía inofensivo, sin mostrar indicios del peligro subyacente. Solo décadas después, emergió el horror de sus actos. En 2012, Alcalá admitió haber asesinado a Cornelia Criley, Ellen Hoover y otras personas. Aunque ya cumplía una condena de entre 25 años y cadena perpetua, sus confesiones revelaron un alcance mucho mayor de brutalidad. Las autoridades sospechan que pudo haber asesinado a más de 100 víctimas. La historia de Alcalá es un sombrío recordatorio de que el mal puede esconderse tras un rostro amable, dejando tras de sí un rastro de miedo y dolor. Número 5. Ted Bundy, el carismático depredador. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. Condenado por asesinar al menos a 30 mujeres a lo largo de la década de 1970,
Su historia es una inquietante mezcla de intelecto, atractivo y un despiadado ansia de violencia. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, los primeros años de Bundy fueron turbulentos. Criado por su madre, Louise Bundy, quien afirmaba que era el resultado de una relación incestuosa con su padre, una afirmación que Bundy siempre negó, su crianza no fue nada sencilla. A pesar de estos desafíos, Bundy se presentaba como un joven encantador y aparentemente estable, lo que le ayudaba a ocultar sus oscuros impulsos. Sus actividades delictivas comenzaron a principios de la década de 1970, cuando tenía 20 y tantos años. Se enfocaba en mujeres jóvenes y atractivas, muchas de las cuales se parecían a su exnovia, Elizabeth Klopfer, con quien mantenía una relación inestable. Su táctica característica consistía en atraer a las víctimas fingiendo lesiones o vulnerabilidad para ganarse su confianza. Una vez cerca, las secuestraba, las agredía y asesinaba con fuerza brutal. Los ataques de Bundy a menudo implicaban violencia sexual y mutilación post-mortem. Lo que hacía a Bundy excepcionalmente peligroso era su capacidad para integrarse a la sociedad sin problemas. Su inteligencia y astucia le permitieron evadir la captura durante años. Incluso escapó de la custodia en 2 ocasiones. Durante sus juicios, su atractivo físico y sus habilidades manipuladoras convencieron a muchos de su inocencia, a pesar de la abrumadora evidencia. En un momento dado, se representó a sí mismo en el tribunal, convirtiendo su juicio en un espectáculo. No fue hasta 1978, tras una parada de tráfico rutinaria, que su ola de asesinatos finalmente terminó. Tras su arresto, Bundy confesó haber asesinado a 30 mujeres, aunque los investigadores creen que la cifra real podría ser mayor. Su juicio y condena culminaron en una sentencia de muerte en la silla eléctrica en 1989, convirtiéndolo en un escalofriante símbolo de la oscuridad y la violencia humanas. Número 6. Aileen Wuornos, la asesina trágica. Aileen Wuornos sigue siendo una de las asesinas en serie más notorias de Estados Unidos. Su historia de vida es compleja, marcada por la tragedia y la violencia, lo que ha generado debates constantes sobre si fue víctima de las circunstancias o una asesina a sangre fría. Entre 1989 y 1990, Wuornos asesinó a 7 hombres en Florida. Nacida el 29 de febrero de 1956 en Troy, Michigan, su infancia estuvo marcada por el trauma y el abandono. S.R.A. Butlin, ¿son los asesinos hermanos una excusa para el asesinato? Su padre, un pederasta convicto, se suicidó antes de que ella naciera, dejando a su madre a cargo de su crianza en un hogar caótico. Wuornos sufrió abusos sexuales a manos de su abuelo y posteriormente de su hermano adoptivo, lo que la marcó profundamente emocionalmente. Rechazada por su familia, huyó a los 13 años y recurrió a la prostitución para sobrevivir. A finales de la década de 1980, Wuornos vivía en las calles de Florida, trabajando como trabajadora sexual. Se encontró con numerosos hombres, muchos de los cuales, según ella, la amenazaron o agredieron. Afirmó que estas experiencias la llevaron a dispararles en defensa propia. Los hombres que asesinó eran todos clientes o conocidos de la calle. Sin embargo, la naturaleza de los asesinatos, algunos perpetrados con la precisión de una ejecución, llevó a la policía a sospechar que su historia iba más allá de la simple defensa propia. Wuornos fue arrestada en 1990 y uno tras una serie de asesinatos que conmocionaron al Estado. La policía la relacionó con los crímenes. Tras el hallazgo de cadáveres cerca de carreteras, confesó los asesinatos, pero insistió en que había sido violada o atacada por cada víctima y que sus acciones fueron actos de supervivencia. Su defensa argumentó que Wuornos sufrió graves daños psicológicos debido a su pasado abusivo, lo que la empujó a la violencia. La propia Wuornos se presentó como una víctima obligada a cometer actos desesperados por los hombres que la amenazaron. En 1992, fue declarada culpable de 6 cargos de asesinato y condenada a muerte. Posteriormente admitió el 7º asesinato. A lo largo del juicio y las entrevistas posteriores, sostuvo que fue explotada y victimizada por los hombres que asesinó. Sin embargo, la forma deliberada en que atraía a sus víctimas, las asesinaba y las robaba, sugería cierto grado de premeditación. La vida de Wuornos terminó en tragedia con su ejecución por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Su historia continúa provocando debate sobre si fue producto de un sistema cruel o una asesina despiadada. Número 7.
El rastro mortal del asesino de Green River. Gary Ridgway, infamemente conocido como el asesino de Green River, se encuentra entre los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Admitió haber asesinado a 49 mujeres en todo el estado de Washington durante las décadas de 1980 y 1990. Aunque las fuerzas del orden sospechan que el número real de muertes podría ser aún mayor, su racha sembró el terror en toda la región, marcada por una aterradora mezcla de paciencia fría y crueldad calculada. Nacido en Salt Lake City el 18 de febrero de 1949, Ridgway tuvo una infancia problemática. Su relación con su madre estuvo llena de conflictos. La describió como excesivamente crítica y controladora. Desde pequeño mostró tendencias agresivas y ensoñaciones violentas. A pesar de estas señales de alerta, Ridgway mantuvo una apariencia aparentemente normal. Trabajaba como pintor de camiones y muchos lo consideraban un hombre tranquilo y amigable. Se casó 2 veces y tuvo hijos, convenciendo a quienes lo rodeaban de que era un individuo común y corriente con una vida convencional. Su ola de asesinatos comenzó a principios de la década de 1980, principalmente contra mujeres jóvenes que ejercían la prostitución. Estas víctimas solían ser marginadas y vulnerables, lo que le permitió evadir su captura durante años. El método de Ridgway era directo pero brutal. Recogía mujeres, las llevaba a lugares apartados cerca del río Green o a otros lugares y las estrangulaba, a menudo con su propia ropa. Luego, desechaba sus cuerpos en zonas boscosas remotas, donde serían encontrados mucho más tarde. Inicialmente, las autoridades solo sospecharon de un asesino en serie después de que aparecieran varios cadáveres cerca del río Green, en el condado de King, en Washington. La primera víctima confirmada fue Wendy Lee Caulfield, de 16 años, encontrada en 1982. Durante los años siguientes, aparecieron más cadáveres en la misma zona, lo que generó sospechas, pero no arrestos. Ridgway se convirtió en sospechoso al principio de la investigación, pero no fue hasta 2001 que las pruebas de ADN lo vincularon definitivamente con los asesinatos. Tras su arresto, inicialmente negó su culpabilidad, pero finalmente confesó. Sus confesiones fueron escalofriantemente carentes de remordimiento. Ridgway afirmó no sentir casi ninguna emoción durante los asesinatos y que se dirigía específicamente a mujeres que consideraba inservibles. Su selección de prostitutas como víctimas expuso una inquietante deshumanización de sus víctimas. También reveló un motivo. Impulsado por la venganza, mató a mujeres que lo habían rechazado, buscando poder y control mediante la violencia. En 2003, Ridgway aceptó un acuerdo con la fiscalía, admitiendo su culpabilidad de 48 asesinatos a cambio de cadena perpetua sin libertad condicional. Este acuerdo lo libró de la pena de muerte y permitió a las autoridades recuperar los restos de algunas víctimas, dando un cierre a las familias en duelo. Más tarde, confesó su 49 asesinato, pero negó su participación en otros más allá de los admitidos.